Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Bienvenidos, queridos amigos de Convicción Radio. Estamos nuevamente en Barbarie Comunista y analizando el pensamiento del mayor teórico de la violencia revolucionaria. Una verdadera inspiración para los violentistas callejeros del siglo XXI. Frantz Fanon. Habíamos concluido nuestro primer capítulo dedicado a Frantz Fanon, haciendo referencia a los diferentes aspectos de la guerra sucia en el marco del proceso revolucionario contra Francia. Precisamente corresponde preguntarnos cuál era el papel de Frantz Fanon en medio de esta guerra sucia. Sus apologistas pretenden que al comienzo era un simple médico psiquiatra que ante el espectáculo de la lucha anticolonialista y las torturas físicas o psíquicas de sus pacientes árabes, se enciende de indignación y se pasa al FLN. No hay tal cosa, y nos dice: yo abandoné Argel e ingresé al hospital psiquiátrico de Blida, que tenía la reputación de ser un nido de felayas. Nos informa entonces Fanon en su libro Sociología. Allí, por lo menos, se puso en contacto directo con la guerrilla a través de intermediarios como Lucien Guerrave, Charles Garomini, Le Caton y Pierre Choulet. Desde 1955 escribe para los diarios clandestinos del FLN y después de su encuentro con Choulet, prestó asistencia médica al administrador máximo del FLN en la zona de Argel. También guardó armas y municiones en los pabellones del este. Pero lo extraño, como agrega Geismar, su biógrafo, es saber por qué Fanon escapó a la prisión durante su permanencia en Blida. Es curioso que Fanon se haya librado de los castigos más severos. La explicación tiene un nombre propio: Francis Janson. Este profesor de filosofía, prologuista del Escucha Blanco, era la cabeza de una red de espionaje descubierta y caratulada luego como la Red Janson, que operaba en la metrópoli con las bendiciones de Jean-Paul Sartre y su conocido séquito de la Nouvelle Couche. Todos ellos con contactos con los sucesivos gobiernos franceses y que constituía una auténtica quinta columna, a la que no era ajeno ni el propio Jacques Chevalier, ministro residente en Argelia y luego ministro de guerra. Es decir, el clásico emboscamiento de los intelectuales instigadores de las guerrillas revolucionarias en todo el mundo, que desde sus parapetadas posiciones organizan el sabotaje, el espionaje y la traición sin correr mayores riesgos. Amigos de Fanon han declarado en los últimos años que después de 1960, este se sentía cuando menos angustiado al hablar de la revolución. Vemos aquí cómo el odio es un boomerang recurrente que abraza a los revolucionarios y que en el caso de nuestro personaje agrava sus originarias angustias fóbicas. Por lo demás, como lo narra Renato Sahar,
la muerte de Aban Ramdane, su compañero de lucha política y su amigo, debió ser un fuerte golpe para Fanon, máxime que el Mujahidí tuvo que dar la versión oficial falsa sobre su muerte. Aban Ramdane fue asesinado sobre la frontera argelino-marroquí por manos argelinas. Todo esto dentro del contexto de la revolución y de la violencia que se ejecutaba entre las distintas facciones ultraizquierdistas de la misma. Mayor aún debe haber sido su preocupación cuando le volaron el jeep que conducía como parte de un intento de asesinato de las propias filas de la revolución, lo que le obligó a internarse en un hospital de Roma lejos de sus queridos felayas. Sin embargo, de nada de esto habla Fanon en su libro Sociología. Este ni es un estudio sobre el colonialismo ni una descripción objetiva de la lucha argelina. Es, según nos dice Geismar, un manual para uso de los cuadros del FLN. Y como panfleto que es, empieza por el eslogan de que ninguna rebelión ha sido jamás vencida, justamente en el momento en que el general Chalet, con una serie de operaciones, destruía wilayas enteras del ALN, brazo armado del FLN. Desenvuelve luego Fanon el objetivo central de su escrito: justificar el terrorismo felaya y condenar el contraterrorismo francés. Para lo primero, encomia la figura del Fidai, es decir, el terrorista argelino, quien tiene una cita con la vida de la revolución y con su propia vida, por lo cual no debe vacilar en matar a quienes representan un obstáculo para el progreso de la revolución. Ensalza así a la joven con una maletita en la mano que lleva la muerte al enemigo y la vida a la revolución. Además de la mujer Arsenal, elogia el asesinato de algunos médicos en Argelia. El médico muerto en Argelia aisladamente, dice, es siempre un criminal de guerra. Pero al tratar del segundo tema, sus criterios se invierten. Para referirse a los actos de Belouni y sus formaciones de nativos jarquis, recurre al concepto jurídico de criminales de guerra. Los chacales no se alimentan con leche de un día a otro, asegura. El gusto por la sangre y el crimen se ha instalado tenazmente en el corazón mismo de esas criaturas que, debe también decirse, son materia digna de ser estudiada por los alienistas, sentencia Fanon. En verdad, aquí queda resaltada la tendencia a la esquizofrenia de desdoblamiento de la facultad juzgativa que se da en muchos revolucionarios. Como Marcuse, Fanon sostiene impávidamente que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo, de manera tal que cuando los franceses matan son unos chacales sedientos de sangre, mientras que cuando los argelinos colocan bombas o castran son unos héroes de la liberación. ¿En qué categoría ubicaría, por ejemplo, a un Ben Tobal llamado el Beria del FLN, autor de unas instrucciones para guerrilleros cuyo número 2 preveía la castración sistemática de los cadáveres de los soldados conscriptos franceses sin excluir la posibilidad de la previa violación y abuso deshonesto? Fanon no lo resuelve, aun cuando no ignore que se le tenía por inspirador de las desapariciones de Abane Ramdane y del jefe de la zona autónoma de Argel, Azzedine. Otros tópicos que aderezan esta obra, Sociología, son los de la pedagogía revolucionaria, mediante la corrupción de las costumbres de las mujeres musulmanas y el de la fisura del Frente Civil francés. Esta segunda materia la conocía muy bien por dentro y puede así elogiar a los políticos europeos y funcionarios de la administración
que proporcionan a las células del FLN pasaportes, falsas cartas de identidad, credenciales de trabajo falsificadas, etc. También a las clínicas amigas que atienden a los muyahidís, a los colonos que ayudan financieramente a la revolución argelina, aunque sean tildados de comunistas, a la prensa democrática, es decir, L'Express, Le Monde, L'Humanité, que informa con objetividad sobre la guerra, etcétera, etcétera. Objetividad que él trasunta en este párrafo. Hoy no hay un muerto en Argelia que no sea la víctima del colonialismo francés, y más aún, no hay un solo deceso de argelino fuera de Argelia que no se atribuya al colonialismo francés. Así de grosera es su esquematización maniquea del problema. Se podrá pretender en su descargo que Fanon con esto no hacía sino seguir las instrucciones tácticas de los felayas, argumento que contiene su cuota de verdad, ya que en 1957 el líder del FLN, al tiempo que desataba una feroz campaña terrorista, rogaba a todos nuestros amigos, y esto entre comillas, que realicen toda la campaña que sea necesaria a fin de que la legalidad sea restablecida. En caso contrario, estaremos perdidos. Mas, tal duplicidad operativa, en el caso de nuestro personaje, se encontraba abonada por un material fóbico que lo llevaba a adoptar sinceramente todas las mentiras propagandísticas. El apogeo de la anormalidad psíquica de Fanon queda documentado en su tercer libro, Los condenados de la tierra. Se configura aquí sus más encendidos y rechinantes alegatos anticolonialistas, que resultan más notables por cuanto él mismo ha escrito antes en Escucha Blanco, comillas, «Yo soy francés, estoy interesado en la cultura francesa, en la civilización francesa, en el pueblo francés. Me interesa personalmente el destino francés, los valores franceses, la nación francesa. ¿Qué me va o me viene a mí con un imperio negro?» Ahora, en cambio, dirá, no perdamos el tiempo en estériles letanías o en mimetismos nauseabundos. Dejemos a esa Europa. Podemos hacer cualquier cosa ahora a condición de no imitar a Europa. Tratemos de inventar al hombre total que Europa ha sido incapaz de hacer triunfar. La humanidad espera algo más de nosotros que esa imitación caricaturesca y en general obscena. El tercer mundo está ahora frente a Europa. Es él, obviamente, más que los africanos, quien se ha zambullido en el torbellino de la pasión anticultural, pasión desordenada que le hace faltar a toda lógica, ya que comienza oponiendo cultura europea a cultura nacional, para terminar negando a la nación. En efecto, si inicialmente y con razón pide que se tenga presente la necesidad de una existencia nacional cueste lo que cueste, y recuerda que luchar por la cultura nacional es, en primer lugar, luchar por la liberación de la nación, matriz material a partir de la cual resulta posible la cultura, luego afirma que el nacionalismo no es una doctrina política, no es un programa. Hay que pasar rápidamente de la conciencia nacional a la conciencia política y social. La nación no existe en ninguna parte, sino es un programa elaborado por una dirección revolucionaria. ¿Qué explicación puede tener esto? En primer término, la de la ideología hegeliano-marxista del autor, que le hace creer que la nación es sólo conciencia nacional, de forma tal que ella no tendría existencia propia fuera de la cabeza de los ideólogos. Otra explicación la proporciona el folclorismo telurista, que, confundido con el genuino nacionalismo,
lo lleva a caer en extremos de insensatez anti-europea, fenómeno muy frecuente entre los tercermundistas que oscilan entre la xenofilia y la xenofobia sin pasar nunca por el sentido común. Y el tercer factor es el antes apuntado del desequilibrio mental del ensayista. Geismar mismo indica que esta obra contiene una severa autocrítica y que habrá quienes de esto saquen la conclusión de que el impulso revolucionario de Fanon se nutría del odio a sí mismo. Y así es en realidad. Donde la compulsión irreprimible que lo afectaba queda más de manifiesto es en la parte en la que expone su teoría de la violencia. Comillas. ¿Cómo pasaremos de la atmósfera de violencia a la violencia en acción? Comienza por indagarse, y se responde con el ejemplo de los Mau Mau en Kenia, quienes exigían que cada miembro del grupo golpeara a la víctima. Es decir, que Fanon plantea o replantea la tesis de Engels del Anti-Düring, la doctrina del odio colectivizado. Nos dice al respecto, comillas, la violencia es entendida como la mediación real. Para el pueblo colonizado, esta violencia reviste caracteres positivos, formativos. Esta praxis violenta es totalizadora, puesto que cada uno se convierte en un eslabón violento de la gran cadena. Iluminada por la violencia, la conciencia del pueblo se revela contra toda pacificación. Es una expresión de una agresividad por fin socializada. Conforme a la expresión fanoniana, sería esta una real teoría del chacalismo, una convocatoria a lo peor de cada ser humano, al monstruo que duerme en cada uno de nosotros, según lo dijera Pascal, el Homo homini lupus de Hobbes, transfigurado en el Mr. Hyde del tercermundismo. Muchas gracias por la audición y continuaremos en nuestro próximo episodio de Barbarie Comunista con Frantz Fanon, el fóbico de la violencia. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio.